vista. Señor presidente, señorías, bueno, en esta proposición no de ley prácticamente podría reiterar lo que fueron los argumentos del anterior. Nosotros volvemos a reiterar que sí, consideramos que es necesario acometer una reforma fiscal en Asturias que permita reducir nuestra presión fiscal hasta equipararla a la media nacional. Voy a reiterarlo más veces. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es una reforma completa y global del cuadro de ingresos y gastos, y por eso rechazamos que se pueda hacer a golpe de iniciativa concreta y particular, ¿no? Y además, en el caso del IRPF, yo creo que es importante que sepamos cuáles son las propuestas concretas de la totalidad del impuesto, no sobre un aspecto muy concreto, muy puntual, para saber dónde se sitúa cada uno, ¿no? Para saber qué es lo que estamos proponiendo en materia fiscal. Y nosotros, en este caso, puedo explicarlo claramente porque en el marco de la, como les decía en la anterior propuesta, en el marco de la reforma fiscal que se está tramitando actualmente en las Cortes, hemos presentado una enmienda a la totalidad y hemos hecho una serie de propuestas en el ámbito del IRPF, ¿no? que a nosotros nos parece que inciden sobre lo importante en la reforma fiscal: el aumento de las bases imponibles y la redistribución mejor de las cargas fiscales. Cuando digo mejor me refiero a más equitativa entre los diferentes sectores de la sociedad. En esa línea van nuestras propuestas. Proponemos elevar a 14.000 euros el mínimo exento y no hasta 12.000 euros como propone el Gobierno, para que el impacto de esa exención realmente se traslade de forma efectiva a todos los mileuristas de este país, que no superan en muchos casos no llegan a esos 12.000 euros, ¿no? Modificar la escala impositiva del impuesto, eliminar el actual recargo impuesto por el Gobierno de España en el año 2012, reducir la carga impositiva de los tramos más bajos, establecer el tipo marginal máximo a los 95.000 euros en vez de los 60.000 que propone el Gobierno de España, o aproximar, por ejemplo, la tributación de las rentas del trabajo y del capital para distribuir las cargas fiscales de forma más equitativa, o, por ejemplo, reformar la tributación de las figuras de inversión como la SICAP hacia un régimen de transparencia fiscal. Y, asimismo, uno de los aspectos que ha sido completamente ignorado por el Gobierno de España en esta reforma y en las políticas que ha venido desarrollando a lo largo de esta legislatura, que es la lucha de forma decidida contra el fraude fiscal, dotando de más medios a la agencia tributaria y, desde luego, proscribiendo completamente las injustas amnistías fiscales, que además no han provocado los efectos recaudatorios que el propio ministro establecía. De todo esto podríamos debatir en su conjunto y no solo de un aspecto aislado. Lo que no sé es, en todas estas cuestiones, cuál es la posición de Foro Asturias. Lo desconozco. Y lo desconozco además porque, a través de las enmiendas planteadas en el Congreso de los Diputados, no somos capaces de atisbar cuál es su posición ante este impuesto, un impuesto clave. El impuesto realmente es la estructura central de nuestro sistema impositivo. Y a través de esos impuestos, más allá de que proponen que la rebaja fiscal se haga en un ejercicio y no de forma progresiva, como propone el Gobierno de España, no conocemos otras propuestas de Foro Asturias. En definitiva, creemos que cuando se habla de reformas fiscales y algo que afecta a la estructura central del sistema impositivo, que es el IRPF, hay que hacerlo de forma completa y desde un marco global, desde una visión global que tenga cada uno de esos impuestos. En ese sentido nos vamos a abstener. Pero antes de finalizar, quiero decirle algo a la portavoz del Partido Popular, Emma Ramos, que me dedicó antes unas palabras, no sé cómo puedo ser yo, un partido tan pequeño, objeto permanentemente de sus desvelos. Realmente, mire, yo estoy muy atento a sus propuestas. Decía que tenía que estar más atento. Estoy muy atento. Esté usted segura de ello. Estoy atento a las propuestas que ustedes hacen aquí, pero sobre todo estoy atento a lo que hacen, porque a mí, aparte de las palabras, me importan los hechos. Para definir cuál es la posición de un partido, yo creo que es mucho mejor saber lo que hacen. Y mire, usted pertenece a un partido que gobierna en España y que es el partido que más subidas de impuestos ha realizado y en menor tiempo en la historia democrática de este país. Ustedes son los que han realizado más subidas de impuestos en la historia fiscal de este país y en menor tiempo, con mayor volumen recaudatorio también, es decir, metiéndoles la mano en los bolsillos a los españoles para recaudar más.
han aprobado 40 subidas de impuestos en lo que va de legislatura. 40 subidas de impuestos. ¿Sabe cuántas páginas ocupa en el BOE la normativa de subidas de impuestos que ha aprobado su partido? Se lo voy a decir yo. 2.000 páginas. 2.000 páginas del BOE con subidas impositivas. Se estrenaron, efectivamente, el 30 de diciembre del 2011, precisamente con el primer hachazo fiscal, que fue el del IRPF. Siguieron otra serie de impuestos. De hecho, han realizado 30 subidas mediante 5 revisiones del IRPF, 4 del impuesto de sociedades, 2 del IVA, 2 del impuesto de bienes inmuebles o, por ejemplo, la renovación del impuesto de patrimonio cuando habían anunciado su supresión. Y, además, no contentos con subir los impuestos de las figuras impositivas que ya existían, han creado 12 figuras tributarias nuevas para que no haya ningún sector que se pudiese escapar a esa voracidad fiscal. Esa es la imagen, esa es la apuesta fiscal del Partido Popular. Luego pueden venir a hacer propuestas, en fin, sectoriales y muy menores, reconózcalo así, y muy menores, en comunidades autónomas como Asturias, donde no tienen capacidad, por lo menos hasta ahora no lo han tenido, de trasladar eso a políticas concretas y reales. Pero cuando han tenido la oportunidad, cuando han gobernado en este país y lo han hecho con mayoría absoluta, han sido el partido que ha demostrado mayor voracidad fiscal. Por lo tanto, perdone que se lo diga, pero respecto a cuál es, digamos, la apuesta fiscal y sobre si apostamos realmente o no por la bajada de impuestos o no, realmente creo que ustedes quedan retratados con las políticas que realmente desarrollan y, aunque estemos muy atentos a las palabras, yo creo que es mucho más importante estar atentos a los hechos. Y no tengo ninguna duda de que los ciudadanos siguen esa política también. Están mucho más atentos a los hechos que a las palabras.